Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Y ya estamos a jueves. ¿Y qué hacemos los jueves? Bueno, pues hablamos de esas habilidades que tienen que atesorar los guerrilleros del emprendimiento para tener éxito en sus proyectos. Y una de esas habilidades, una muy importante, es esa habilidad para negociar. Es que la negociación es una habilidad que nos va a acompañar durante toda nuestra vida en el ámbito personal, profesional y también en el empresarial. Y llevamos ya diferentes jueves hablando de diferentes técnicas de negociación hasta el día de hoy, que vamos con otra técnica de negociación. La negociación por ultimátum. Así que vamos a empezar ya con esta negociación por ultimátum, esas estrategias y consecuencias de la oferta final en las negociaciones. Y es que la negociación por ultimátum, bueno, pues es una estrategia donde una parte presenta una oferta final con limitado o nulo espacio para una negociación. Es lo que llamamos un ultimátum. Es un método poderoso, pero también tenemos que tener en cuenta que es un método arriesgado o que puede llegar a ser arriesgado. Bueno, pues esta táctica que se utiliza en diferentes contextos, diplomacia internacional, negociaciones salariales, etcétera, etcétera, pues puede determinar rápidamente los resultados, pero también puede terminar relaciones y cerrar canales de diálogo. Vamos a explorar aquí pues esas dimensiones, la historia, las técnicas de la negociación por ultimátum. Bueno, al final lo que queremos es transmitir este conocimiento para que puedas entender y puedas aplicar esta estrategia de manera efectiva o puedas defenderte de ella de manera efectiva cuando sea puesta en marcha en una negociación en la que tú seas la otra parte o una de las otras partes. Vamos a ir primero, como siempre, con la definición de la negociación por ultimátum. Y es que, como decíamos, una táctica de negociación, una de las partes establece una oferta final, estableciendo términos, bueno, muy específicos y fijos, con muy poco margen para la negociación adicional. Esta oferta, vamos a llamarlo así, se presenta junto con la condición de que, si no se acepta, la parte oferente se retirará o terminará las negociaciones. No hay más. Al final, la esencia de esta estrategia es poner presión sobre la parte receptora para que tome una decisión rápida bajo la amenaza implícita o explícita de finalizar cualquier oportunidad de acuerdo si la oferta es rechazada. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque es una característica fundamental de este tipo de negociación. Historia de la negociación por ultimátum. Bueno, pues la negociación por ultimátum es extensa, es variada y además se produce en multitud de contextos, desde la antigüedad hasta la época moderna. Y bueno, pues un componente clave en diplomacia, en comercio, en estrategia militar a lo largo de todos los periodos de la historia. Vamos con esos orígenes antiguos, y es que en la antigüedad los ultimátums eran comunes en las relaciones, por ejemplo, entre ciudades-estados e imperios. Los gobernantes a menudo pues utilizaban estos ultimátums como una estrategia para imponer su voluntad sobre
otros gobernantes, países, sin necesidad de conflicto armado. Por ejemplo, en las negociaciones diplomáticas, un Estado podía requerir que otro cediera territorio o pagara tributos bajo la amenaza de una guerra. Edad Media y Renacimiento. Durante la Edad Media, durante el Renacimiento, los ultimátums jugaron un papel muy importante en las negociaciones entre las potencias europeas. Los monarcas y los líderes pues utilizaban estos ultimátums para resolver disputas de soberanía, de religión, de poder. Y pues un ejemplo famoso en el ultimátum que precedió a varias de las guerras en Europa, donde las condiciones eran impuestas bajo la amenaza de invasiones o sanciones severas. Era moderna. Pues en los tiempos modernos la negociación por ultimátum ha sido muy visible, por ejemplo, en el contexto de las relaciones internacionales. Durante el periodo previo a ambas guerras mundiales, los ultimátums fueron herramientas clave utilizadas por las diferentes naciones para intentar evitar conflictos o, en algunos casos, para justificar la iniciación de esas hostilidades. Un ejemplo destacado, el ultimátum de Austria-Hungría a Serbia en julio de 1914, que eventualmente llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial. Siglo XX, siglo XXI. En el siglo XX y principios del XXI, los ultimátums han continuado siendo una táctica común en la diplomacia y en la política internacional. Y es que durante la crisis de los misiles cubanos, por ejemplo, el presidente John F. Kennedy impuso un bloqueo naval a Cuba, que funcionó como un ultimátum a la Unión Soviética para que retirara sus misiles nucleares de la isla. Más recientemente, los ultimátums se han visto en negociaciones sobre programas nucleares y en respuestas internacionales a crisis humanitarias y conflictos bélicos. ¿Aplicación en negocios? Pues por ejemplo en el ámbito empresarial los ultimátums también son estrategias comunes, especialmente en situaciones de negociación, por ejemplo de contratos, fusiones y adquisiciones, donde una parte puede imponer condiciones finales antes de retirarse de la negociación o cerrar un acuerdo. La historia de estas negociaciones por ultimátum pues muestran que si bien pueden ser una herramienta efectiva para forzar un resultado o para forzar una decisión rápida, también conllevan riesgos importantes, significativos, como el deterioro de las relaciones o la escalada del conflicto. Su uso requiere una consideración cuidadosa de las circunstancias y las consecuencias potenciales. Vamos con las características de la negociación por ultimátum. Y es que, la negociación por ultimátum, como decíamos, es una técnica que puede ser efectiva en ciertas circunstancias, pero también tiene sus riesgos, así que es importante conocer muy bien cuáles son sus características. Primero, finalidad de la oferta. En una negociación por ultimátum, la oferta presentada se describe como la última, la final, sin margen para futuras negociaciones. La parte que emite ese ultimátum comunica claramente que no habrá más discusiones sobre los términos propuestos. Presión temporal. Generalmente los ultimátums vienen con un plazo, un límite de tiempo estricto en el que hay que tomar una decisión y la parte receptora debe tomar una decisión antes de que expire el plazo, lo que al final aumenta la presión y reduce el tiempo disponible para buscar alternativas o contraofertas. Elemento de amenaza, siempre lo hay en estas negociaciones, y es que para que sea efectivo el ultimátum a menudo depende de la credibilidad de esa amenaza asociada con no aceptar la oferta. Esto puede incluir la terminación de las negociaciones, el retiro de la oferta previamente propuesta o alguna otra acción que pueda tener consecuencias negativas para la parte receptora. Polarización de opciones. Pues es que esta negociación por ultimátum reduce las opciones a un escenario binario, ¿no? Aceptar o no aceptar. Esto simplifica mucho la decisión, pero también limita esa flexibilidad de ambas partes para explorar soluciones creativas o para llegar a ciertos compromisos. Uso de poder. La aplicación de un ultimátum implica una demostración de poder y control sobre ese proceso de negociación. Y el uso de esta táctica a menudo refleja una posición de fuerza o al menos la percepción de que una parte puede permitirse el lujo de imponer condiciones.
Riesgo de escalada de conflictos. Bueno, pues si bien un ultimátum puede forzar una resolución rápida, también tiene el potencial de aumentar las tensiones y escalar los conflictos, especialmente si la parte receptora se siente acorralada o tratada injustamente. Estrategias de alto riesgo. Bueno, pues debido a esa naturaleza rígida, los ultimátums son considerados como estrategias de alto riesgo. Si la parte que recibe el ultimátum decide rechazar la oferta, pues la parte que la emitió puede verse obligada a actuar según la amenaza, a actuar en consecuencia, lo cual podría resultar en una pérdida para ambas partes. Condiciones claras y concretas. Siempre el ultimátum va a tener esas condiciones claras si quiere ser efectivo. Si hay ambigüedades en los términos del ultimátum, pues puede llevar a malentendidos y a disminuir esa presión que intencionadamente busca esta táctica. Bueno, pues estas son las características principales que destacan la importancia de usar con cuidado este tipo de negociación por ultimátum. ¿Puede ser una herramienta poderosa? Puede ser. ¿Puede hacer que avance una negociación que está estancada y se cierre un acuerdo bajo términos favorables? Puede ser. Pero también, muy importante, requiere una evaluación muy cuidadosa de los riesgos y de las potenciales consecuencias a largo plazo de este tipo de negociación. Bueno, luego vamos a seguir con las diferentes variantes, pero antes nos vamos a ir con nuestro sponsor, que en este caso va a ser el Guía Burros Venta Online. Al final todo esto de las negociaciones tiene mucho que ver con la venta y bueno, pues ahora en la venta online no vamos a hacer ultimátums, pero muchas veces se utilizan estrategias de presión con el tiempo y bueno, un libro que se dedica solo a eso, el Guía Burros Neuromarketing, hablamos de esos sesgos mentales y de cómo influyen en una negociación, en este caso en un proceso de venta, en un cliente el que sepa pues que hay un tiempo determinado para tomar la decisión o que hay unas unidades determinadas o bueno, diferentes sesgos que podemos utilizar. Así que vamos con este Guía Burros Venta Online, fundamental para que puedas tener éxito en esta nueva era digital. ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje, y como toda ruta que emprendemos requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Guía Burros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad, las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones. En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Guía Burros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, proyecto o negocio. Este Guía Burros Venta Online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Venta Online que, bueno, pues como te digo, es un Guía Burros, 144 páginas, directas al grano, vamos a aprender todo lo que necesitas para entender esto de la venta online. Luego ya pues podrás profundizar en diferentes técnicas, pero vas a entender lo que es un funnel de venta, lo que es un funnel de fidelización y cómo vamos a hacer ese lead nurturing a nuestros posibles clientes para que poco a poco vayan recorriendo el caminito que les hemos preparado y se conviertan en clientes. Después, pues que no solo sean clientes de una vez, que repitan, no solo que repitan, sino que además recomienden nuestros productos y al final en todo esto está el secreto del éxito en esto de las ventas online. Menos de 10 euros, 9,95, lo puedes encontrar en las principales librerías, plataformas online y muy importante, en borjapascual.org. Porque además, si además de la venta online dices, oye, pues me voy a llevar también el libro este de neuromarketing que has hablado, que tiene todos esos sesgos mentales, esos disparadores mentales que me van a ayudar a ganar la negociación con el cliente, que finalmente el cliente compre. Bueno, pues te haremos ahí un paquetito para que te salga todavía más económico. Te regalaremos un libro sin gastos de envío, o te daremos acceso a un curso. Bueno, diferentes paquetitos que tendrás en borjapascual.org. Ya sabes, Guía Burros Venta Online.
y luego, pues oye, lo combinas con muchas otras ofertas que tenemos en esa página web. Seguimos. Vamos a hablar de las diferentes variantes que encontramos en la negociación por ultimátum. Y bueno, pues conociendo estas variantes nos daremos cuenta también de las diferentes estrategias que podemos poner sobre la mesa o que nos pueden poner sobre la mesa, y eso nos ayudará a tomar mejores decisiones. Vamos con el primero, que sería el ultimátum en blando, ¿vale? Y esta variante, el ultimátum, se presenta de manera menos agresiva, ¿vale? El ultimátum blando, y con un tono, más conciliador. Aunque sigue siendo una oferta final, se permite cierto margen para la discusión o, pequeñas concesiones, manteniendo la esencia de una última oferta, pero, con un enfoque más suave y, en algún caso, un poquito más flexible. Ultimátum con escape. Y no es que tenga tubo escape, con escape. Es que aquí se da un ultimátum que incluye una cláusula de escape o una condición bajo la cual la oferta puede ser revisada. Esto podría ser en respuesta a cambios en el mercado, nuevas informaciones o el cumplimiento de ciertos criterios preestablecidos por la parte receptora. Estas son las condiciones de tu hipoteca, por ejemplo. De aquí no nos podemos mover a menos que contrates con nosotros estos seguros, o que a menos que el tipo baje de tal, y en ese punto sí que podemos cerrar algún tipo de condición nueva de negociación o flexibilización de esta oferta final. Ultimátum escalonado. Pues en esta variante se presentan una serie de ultimátums incrementales, cada uno con términos ligeramente más severos o concesiones decrecientes. Este enfoque puede incrementar gradualmente la presión sobre la parte receptora, permitiendo ajustes y reacciones a lo largo del proceso de negociación. Ultimátum recíproco. Estamos hablando cuando ambas partes presentan ultimátums al mismo tiempo. Esto puede llevar a una situación de impasse donde se necesite una mediación o un tercero para encontrar un territorio común, o puede forzar a las partes a reconsiderar sus posiciones y sus prioridades. Algo muy importante. Ultimátum precondicionado. Sería un ultimátum que se activa solo si se cumplen unas condiciones previas. Por ejemplo, un vendedor podría decir que el precio ofrecido solo está disponible si el comprador se decide dentro de un periodo específico o si se compran volúmenes suficientemente grandes. Lo que hablábamos de los diferentes sesgos. Si yo soy capaz de transmitir a la otra parte de que le voy a dar estas condiciones súper especiales, si solo si contrata antes de una fecha determinada, pues ya estoy utilizando esa presión para que el cliente termine de finalizar la compra lo antes posible y pueda acceder a esas condiciones especiales que yo le he dado, a ese ultimátum especial que está precondicionado, que tiene una condición previa. Después tenemos los ultimátum públicos y privados, ¿no? El ultimátum público contra privado. Un ultimátum puede ser emitido en un contexto público, donde la presión social, mediática, puede jugar un papel en la respuesta de la parte receptora, o en privado, donde las negociaciones pueden mantenerse confidenciales y la parte tiene más espacio. Las partes al final tienen más espacio para maniobrar y responder sin presiones externas. Muchas veces se lanza ese globo sonda, ese ultimátum público que lo que hace es presionar para que se tenga que llegar a un acuerdo. Ultimátum temporal. Se define un límite estricto para aceptar la oferta. Esto es muy habitual. La presión del tiempo puede ser un elemento crítico en la efectividad del ultimátum, obligando a la parte receptora a tomar decisiones bajo presión. Hemos vivido negociaciones en toda la época del COVID. Hemos visto esas negociaciones del gobierno, sindicatos, patronal, que se esperaba al último día en el que se acabara la anterior y prácticamente había que aceptar lo que fuera porque había muy poco margen, y si no, al día siguiente ya no había medidas de ayuda y eso podía provocar un problema. Con lo que utilizaba ese tiempo, poquito tiempo de maniobra, para llegar a acuerdos rápido.
Al final, como ves, cada una de estas variantes ajusta la táctica del ultimátum a diferentes contextos, diferentes necesidades, permitiendo que al final las partes negociadoras pues, puedan emplear esta estrategia de forma más matizada, vamos a decirlo así, más estratégica. Y bueno, que al final la elección adecuada de qué variante pues puede depender de factores como la relación entre las partes, la naturaleza del acuerdo, el entorno económico o político, todas estas cosas en las que al final se está llevando la negociación, pues la parte, determinan o pueden determinar de manera importante qué tipo de variante de esta negociación es la que vamos a aplicar para tener un mejor resultado. Y lo vamos a ir dejando ya por aquí porque ya se nos ha pasado el tiempo. Continuaremos el jueves que viene, que por cierto el jueves que viene es fiesta en Madrid, pero nosotros seguiremos con nuestro podcast y nos veremos ese jueves. Y mañana sí que nos vamos a volver a ver aquí porque mañana, tenemos aprendimiento, aprender a emprender y estamos con un tema muy, muy, muy interesante, así que no te lo puedes perder. Te voy a decir lo que te digo todos los días porque puedo, porque todos los días tenemos podcast. Así que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.